5 de la mañana le damos la bienvenida y agradecemos a Mercedes Arauz porque nos ha acompañado buena parte de esta mañana. Yo pensé que usted estaba haciendo casting, Mercedes, para unirse y integrarse. Espero que sea buena madrina, porque ya Sí. no ha estado en la mañana en Jihuasanaca. Tenemos este nuevo estudio y otra vez le reitero el agradecimiento. Como usted ha regresado de Francia, de repente el jet lag lo está controlando así con estos horarios Cierto. un poco inusuales. Pregunta obligada para empezar. ¿Fue testigo usted de este atentado en un momento, además electoral, dramático para Francia, que ha tenido pues sus elecciones ayer? Cuéntenos cómo lo vivió. Bueno, muchas gracias y felicitaciones por A toda usted. esa actividad inaugural hoy día en TV Perú, que creo que va a generar impactos muy positivos en nuestra población, no tanto por tener el Aymara como ahora con esta presentación más moderna del estudio. Bueno, sí, estaba en Francia porque estaba en una visita oficial viendo haciendo una presentación entre la Organización Económica mejor dicho, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, para lograr que nos inviten a formar parte, y también una visita a autoridades francesas para ver otros temas, ¿no? En particular los temas de la reconstrucción. Y bueno, de manera circunstancial, eran las 9 de la noche, salíamos a cenar, ¿no? Después de un día de trabajo, y estábamos en plenos Campos Elíseos y vimos el tiroteo, ¿no? Vimos gente corriendo, nos asustamos y vimos el tiroteo, vimos a la policía. Felizmente pudimos escapar porque estábamos en una esquina y nos salimos, no teníamos idea de lo que estaba pasando, creíamos que era un simple asalto. Pero resultó ser algo muy grave, lamentable además, con pérdida de la vida de un policía, heridos, una turista y otros policías. Realmente un atentado terrorista de esos que ya no vemos en nuestro país, gracias a Dios, y ojalá no existieran, ¿no? Porque realmente es muy lamentable, ¿Se ¿no? siente el encrispamiento político en Francia actualmente? Bueno, ha pasado al balotaje, bueno, el candidato centrista, si se quiere, que es exministro del actual régimen, muy impopular, el presidente actual, pero bueno, él ha pasado a la segunda vuelta, y la candidata de la extrema derecha, en realidad. ¿Se siente este encrispamiento, esta polarización política? Sí, digamos, los votos estaban muy bien repartidos entre 4 candidatos. Pasó luego el voto a Macron versus Le Pen, ¿no? En el caso concreto sí se siente que hay una presencia y una voz muy anti-inmigración, que es la que viene dada por Le Pen. Ella quiso usar el evento de terrorismo como un elemento más para acrecentar su voto, pero aparentemente no se dio esa situación. Y por eso ha subido Macron, que creo yo que trae un discurso que no es igual porque además es un movimiento escindido del Partido Socialista, como que hace una distancia de lo que es lo que tenía el Partido Socialista sin salirse del centro, ¿no? Digamos, un centro que trata, además de siendo el hombre muy joven, ¿no? De aglutinar un poco las miradas más jóvenes francesas, una voz innovadora dentro de este proceso. Y ahora vemos que las otras fuerzas que quedaron terceras y cuartas, entiendo yo, le van a dar todo el apoyo. Han endosado. Han endosado, y espero pues en estas próximas 2 semanas que seguirá el debate, vamos a ver cómo se mueve el tema, pero pareciera que Macron tendría la mayoría apoyándolo, yo se lo ¿no? preguntaba porque usted en realidad se hizo conocida desde el despacho de comercio exterior en un momento en el cual se impulsó mucho, vamos a llamarlo así, el credo del libre comercio, que es en lo que el Perú ha basado en buena medida su economía en los últimos 15, 20 años. Y una perspectiva como la de Le Pen va en una dirección muy distinta, ¿no? O sea, es decir, los países en los cuales, Estados Unidos es el caso, Francia, que siempre ha sido un pilar de la Unión Europea, ¿no? Fundamental, ven dudar esos principios, ¿no? Bajo los cuales pues nosotros mismos nos hemos regido en los últimos años. Claro, ¿Cómo observa pero esa situación? o sea, lo que tiene que uno tener claro es que el libre comercio, la integración económica, lo que trae son los beneficios del intercambio que hay entre diferentes naciones, pero hay que trabajar también una política interna de fortalecer los sectores económicos, fortalecer la economía, y nosotros hemos ido en esa dirección. Felizmente nosotros vemos, por ejemplo, resultados interesantes en los cambios que podemos dar a nivel de la agricultura y que debemos seguir dando, por ejemplo, en el área agrícola, para no hacer de nuestros agricultores sectores aislados de los beneficios del comercio. Tampoco tenemos que abandonar a nuestros sectores productivos. La pérdida ha venido más bien cuando se ha retraído el comercio de sectores como el textil, ¿no? Donde ha sido afectado fuertemente por la retracción de la actividad comercial
porque ha caído la economía global, ¿no? Pero tenemos que apoyarlos a seguir creciendo. Entonces yo creo que los programas de apoyo, sobre todo a la pequeña y mediana empresa, que para que puedan seguir creciendo en ese sentido, tienen que darse como política pública acompañando esta camino de apertura comercial y, por supuesto, usar las herramientas de defensa comercial cuando sea necesario. Hay mecanismos como el antidumping, la lucha contra la subvaluación y otras medidas que son cualquier medida que limite el comercio injusto, para darle un nombre, ¿no? El unfair trade es como lo decimos en inglés, que ayude a realmente un crecimiento económico adecuado, ¿no? Usted de aquí se va para el Congreso. El premier Fernando Zavala presenta hoy el proyecto de ley de la reconstrucción con cambios que contiene, digamos, vamos a decirlo, innovaciones importantes, ¿no? Para no repetir una experiencia como la de Forsur. Usted estaba en el gobierno de Alan García, así que conoce de esta situación. Entonces se le da pues prácticamente un peso ministerial a quien resulte ser director de esta agencia, a la Contraloría para agilizar, entiendo yo, se le incorpora desde se incorpora y el tema de las auditorías desde privados, ¿no? A pesar de que nominalmente está, y hay digamos, programas bastante novedosos, como el de obras por tierras, ¿no? Así es. Donde se supone que el sector privado va a poder participar en el encauzamiento de los ríos y de alguna manera comerciar, ¿no? También estos terrenos que se ganen. Es decir, son medidas importantes. La pregunta iba, entonces, ¿el Congreso, la bancada fujimorista mayoritaria está llana a poder aprobar esta ley sin demasiados cambios, vamos a decirlo así? Sí, mira, la verdad no he tenido la ocasión de estar en el Congreso porque he estado de viaje esta última semana. Mi impresión es de las conversaciones que ha tenido el primer ministro con otras bancadas, que las ha tenido, además de la nuestra, que hoy día vamos a tener una siguiente reunión. Realmente hay una voluntad de ir mirando y hay un discurso además de acompañar la reconstrucción. Yo creo que es fundamental que no hay una oposición. Yo creo que si hay alguna mejora que hacer, algún apunte, obviamente incorporarlo, pero no ir en contra de una posibilidad donde, como tú bien has dicho, o sea, la Contraloría va a estar desde un principio, se van a generar mecanismos más acertados, no es una asamblea como fue de Forsur. El problema de Forsur que la toma de decisiones fue asambleística, ¿no? Para decir una palabra, ¿no? Y se perdía mucho la toma de decisiones más directa cuando había que tomarla y se limitaba la gestión del que dirigía en ese momento el sector Forsur, aunque... Aquí se deja muy claro en realidad que esa autoridad de quien dirija no, y sobre todo en cabeza del primer ministro, pero quien dirija esta autoridad va a tener poderes prácticamente plenos en lo que se refiere a la reconstrucción, es decir, las autoridades regionales no van a poder poner trabas incluso bajo riesgo de ser sancionadas, ¿no? Claro, lo importante es dejar hacer a las autoridades locales, no es que vamos a invadir los espacios de las autoridades regionales, sino apoyarlas. Y si alguno de ellos reconoce que no puede hacer alguna acción, pues rápidamente con ellos asumir el rol subsidiario del órgano superior, por ejemplo, puede ser el gobierno regional. O si el gobierno regional dice, no, este es un tema donde necesito el apoyo 100% del gobierno nacional, también hacer ese rol subsidiario y trabajarlo con ellos. La idea es apoyar a una mejor gestión, pero teniendo claridad donde hay que poner sanciones, hay que poner sanciones. No se puede permitir la habilitación urbana en áreas de alto riesgo. Eso es algo que debe quedar claramente establecido. Se habla de Pablo de la Flor, del BCP, del ingeniero Canabone, que tiene mucha experiencia en la materia como posibles directores de esta agencia. ¿Cuál debería ser el perfil de quien asuma Desde este cargo? mi perspectiva, es una persona que tenga mucha habilidad de diálogo con los gobiernos locales y gobiernos regionales, una persona que tenga mucha habilidad de ejecución rápida, que tenga, sí, la autoridad que se la da el primer ministro, además que hay un comité de ministros que va a darle el seguimiento al tema y él va a tener que rendir cuentas al Consejo de Ministros, ¿no?, sobre ese tema. Entonces, es una persona que sea muy flexible y rápida en su ejecución, que no se quede en el detalle burocrático, más bien que la parte burocrática se establezca con claridad hasta dónde damos los límites, no abusar de una práctica que a veces tenemos en el Estado de ir retrasando y dejando para después o tomando siempre el último día para tomar la decisión. Es más bien acelerar los procesos porque las necesidades son hoy. ¿Qué es lo que pasa? Que el tema del fenómeno del niño que hemos tenido ahora ha sido el fenómeno del niño costero, pero el fenómeno del niño es un tema que es cíclico, entonces puede revolverse a repetir de un año a otro o puede
tienen ciclos de 10 años más o menos el fenómeno del niño y puede venir un nuevo niño. Tenemos que estar preparados ya para el próximo año, estar avanzados en buena parte de esta ejecución de las obras. Me hablaba de la capacidad del Estado, cambiando de tema. La semana pasada el Congreso aprobó que todos los CAS de salud, todos los contratos para administración de servicios pasen a planilla. Esto es el caso de salud, que probablemente sea algo, qué sé yo, que no genere un gran impacto en términos presupuestales, pero lo que se está viendo es que seguramente otras instancias que están en la misma situación van a exigir. Ahí hay de cal y hay de arena, ¿no? Conversamos con un congresista la semana pasada. Evidentemente el Estado debería ser el primero en garantizar los derechos laborales de sus trabajadores, pero por otro lado tenemos un Estado lento, tenemos un Estado que no es eficiente, tenemos un Estado en el cual muchas veces los propios empleados de las instancias frenan lo que son innovaciones y mejoras. La bancada oficialista se abstuvo. ¿Cuál va a ser la respuesta del Ejecutivo ante esta situación? ¿Qué opinan? No hemos para escuchado empezar, bueno, era una iniciativa de gasto, entonces por eso quizás nosotros en algún momento tuvimos una voz clara de decir no se puede hacer iniciativas de gasto desde el Congreso. Pero más allá de eso, sí hay que tener un ordenamiento. Para eso está Servir. Servir establecía, porque el programa de CAS que se inicia en el gobierno de Alan García era mejora a las condiciones que tenían a los servicios no personales. Era una mejora para darle, esa fue la intención, darle un régimen transitorio para mejorar, que tengan seguro social, que tengan algunos beneficios, tienen una serie de beneficios que no tenían los servicios no personales hasta esa fecha, y eran contratos de cada vez de 3 meses. La idea es pasar a un proceso de transición que estaba bajo el marco de Servir. Y eso es donde tenemos que empoderarlo, pero tiene que ser un proceso, no se puede hacer una cosa directa y menos darle pues estas condiciones de propiedad de un empleo, no es la idea. Tú tienes que trabajar en un régimen más bien de meritocracia. Queremos que el Estado tenga mejores capacidades de gestión con gente que por mérito está ahí y que gane bien también y que tenga los mejores servicios, pero tiene que ser por procesos. Hay muchos instituciones del Estado que ya empezaron en ese proceso de cambiar a los CAS y pasar poco a poco a un nuevo sistema dentro del margen también de lo que hay presupuestalmente asignado, dentro del margen del marco de Servir. Pero tenemos que asegurarnos de que esto sea paulatino y no una cosa que sea de golpe y que le infrinja un daño muy fuerte al presupuesto. Palo y zanahoria, ¿no? O sea, por un lado el tema presupuestal, pero por otro lado el asunto meritocrático. Y la meritocracia, ¿no? Tú ves lo que se está logrando con el tema de los maestros en ese cambio de mejorar los salarios, incorporar cada vez mejor a maestros y también a los profesores universitarios. Por ejemplo, ahí hay un sentido clarísimo de mejorar el salario porque queremos mejores maestros universitarios, mejorar la calidad educativa, lo mismo en la educación básica, pero tenemos que hacerlo procesalmente, por procesos. Exacto. No lo podemos hacer una locura y tampoco podemos premiar la persona que no hace nada, ¿no? Solamente porque tiene un puesto no es la idea, ¿no? O sea, en ninguna empresa, en ningún lugar se tiene pues a la gente colocada por esas condiciones. Para terminar, Mercedes, el tema de Olmos es un tema que ha vuelto a los titulares en los últimos días, el proyecto Olmos, en relación a Alan García. Hubo una especulación de prensa que hay una anotación en la agenda de Marcelo Odebrecht donde se ve AG relacionado con el proyecto Olmos. Y Eude Simón, de un lado, ha dicho que no era un proyecto en el cual hubiera un espacio para una coima, es más o menos lo que ha afirmado, y el propio Alan García ha dicho que las iniciales en realidad corresponderían a Andrade Gutiérrez, que competía con Odebrecht por Olmos. ¿Qué nos puede decir al respecto? Usted participó en el gobierno de Alan García durante esa coyuntura. Sí, este proyecto era un proyecto del gobierno regional, porque es la segunda etapa, ¿no? Era un proyecto del gobierno regional de Lambayeque que lo había aprobado sin considerar el repago de una parte del trasvase. Y por eso el Ministerio de Economía, que yo estaba dirigiéndolo, se oponía al proyecto porque no pagaba y simplemente era un costo muy alto donde todas las garantías para el Estado eran casi nulas. Entonces, lo que nosotros logramos en nuestra gestión, y me permitió hacer eso el presidente García, es hablar con la entidad, la empresa, para resolver y encontrar una salida donde nosotros logramos aminorar los riesgos del Estado y, en segundo lugar, hacer que se pagara el 35% del costo de trasvase a través del el contrato nuevo. Entonces, lo obligamos al gobierno regional de Lambayeque a reformular el proyecto para que sea, digamos, un nuevo contrato que incluyera un mejor pago para el Estado y con menos riesgo para el Estado. Yo no tengo pruebas de ningún tipo de coimas ni nada por el estilo. Lo único que yo te puedo decir es que desde mi función como ministra nosotros logramos mejores
mejorar las condiciones para que el Estado esté protegido y se cubrieran los costos del trasvase hasta en un 35% y en un plazo razonable. O sea, lo que hizo el Estado más bien en ese caso fue ajustar. Ajustamos. ¿No? Y eso fue con autorización del Consejo de Ministros, porque yo les dije, tengo que hacer una entrada a que esta cosa sea viable, porque la otra fórmula, como estaba establecida, o irnos a un proyecto de inversión pública era inviable, otra fórmula que era la de dejarlo tal cual, también era inviable, entonces que era el tal cual como lo había firmado el gobierno regional, era inviable, entonces dijimos tenemos que reajustarlo y el MEF tuvo una intervención directa en esa propuesta para mejorar la gestión. Interesante aclaración. Mercedes Arauz, gracias otra vez por la paciencia además hoy y estaremos pendientes del debate parlamentario, que yo creo que será central, ¿no? Exacto. ¿Se supone que se vota hoy mismo? Espero que sí, por lo menos se están exonerando de lo que son comisiones para poder entrar al debate hoy día. Yo creo que la presentación hoy día del presidente del Consejo de Ministros le va a dar la mayor claridad al Congreso y vamos a contar con los votos para apoyar esta iniciativa, ¿no? Vicepresidenta parlamentaria de Perú por el Cambio, Mercedes Arauz, gracias por estar con nosotros. Son las 7:20, vamos a irnos a una pausa y regresamos de inmediato con más en esta nueva, en este relanzamiento, en este estreno de TV Perú Noticias. Ya volvemos, no se vayan.